acuerdo? Ahora, vamos a dar algunas citas de un libro maravilloso y magistral, escrito por Javier Blas y Jack Fauci, en relación a este tema tan en boga. El mundo está en venta, la cara oculta del negocio de las materias primas, ¿de acuerdo? Para que comprendamos algunos aspectos nodales. Y esta vez yo me comprometí a que este iba a ser una sesión breve, pero sustanciosa, ¿de acuerdo? Entonces, vean, a lo largo de las décadas, dicen los autores, los comerciantes de materias primas se consolidaron como una fuerza estructural de la economía global, pero permanecieron invisibles para la mayoría. Repito, a lo largo de las décadas, los comerciantes de materias primas se consolidaron como una fuerza estructural de la economía global, pero permanecieron invisibles para la mayoría. Su capacidad de operar en zonas de conflicto, su dominio sobre el arbitraje geográfico y su opacidad financiera les permitió amasar fortunas y controlar recursos sin asumir responsabilidades proporcionales. Hoy, en un mundo donde la desigualdad y la transparencia están en el centro del debate público, estas empresas siguen operando con estructuras del siglo XX, basadas en el secreto, la rapidez y una ética ambigua. Las reformas regulatorias han sido lentas o inexistentes y las investigaciones, aunque numerosas, rara vez terminan en consecuencias tangibles. La mayoría de los protagonistas siguen activos, siendo ricos y sobre todo protegidos. Este libro es una tentativa de arrojar luz sobre un sector que ha evitado el escrutinio durante demasiado tiempo, porque mientras las materias primas sigan moviendo el mundo, quienes las comercian seguirán teniendo el poder real. Fíjense, el poder real, y entender cómo funcionan es imprescindible para comprender cómo funciona de verdad el planeta en el que vivimos. Esta fue la primera cita. Ahora, una segunda cita. Las relaciones geopolíticas en Oriente Medio nunca volvieron a ser las mismas desde que los comerciantes privados, aquí está el tema, los comerciantes privados comenzaron a actuar como intermediarios encubiertos entre enemigos históricos. Fíjense, fueron los intermediarios entre enemigos históricos, facilitando ventas de crudo persa a Israel, triangulando embarques con bandera panameña y ocultando orígenes en contratos ambiguos. En este juego de sombras, el petróleo, fíjense, subrayo esta parte, pongan atención. En este juego de sombras, el petróleo dejó de ser un bien simplemente estratégico para convertirse en una herramienta de diplomacia paralela, administrada por operadores que no respondían ni al escrutinio público ni a límites éticos definidos. El rol de estas firmas o empresas fue mucho más que el de simples vendedores. Eran negociadores, financieros, ingenieros logísticos y en muchos casos actores políticos con más capacidad de maniobra que las cancillerías. Su conocimiento de la región, sus contactos en palacios reales y oficinas ministeriales y su disposición a pagar comisiones o asumir pérdidas en nombre de relaciones futuras los convirtieron en socios indispensables tanto para regímenes autoritarios como para democracias pragmáticas. Así se moldeó un sistema de suministro energético global que hoy en día sigue dependiendo de acuerdos invisibles gestionados por ejecutivos sin rostro público, una auténtica diplomacia paralela. ¿Sí escucharon? Está para caerse de la silla, se agarraron porque esto está que arde, qué gran información. La transformación del petróleo en un activo financiero, negociado más por su valor especulativo que por su utilidad práctica, redefinió el poder de los famosos traders. Ya no se trataba solo de transportar crudo desde Arabia Saudita hasta Rotterdam, sino de anticiparse a los futuros movimientos del mercado, vender contratos que no incluían un solo barril físico y beneficiarse de la volatilidad inducida por guerras, huracanes o tweets presidenciales. Traders como Andrew Hall lograron con algoritmos y llamadas madrugadoras cosechar cientos de millones en medio de desastres. En 1990, el estallido de la Guerra del Golfo demostró que los mercados financieros del crudo respondían más a percepciones que a realidades. Repito, el estallido de la Guerra del Golfo demostró que los mercados financieros del crudo respondían más a percepciones que a realidades. Mientras las reservas físicas se mantenían estables, los precios explotaban por miedo. Las casas de comercio sabían manipular este miedo.
exacerbándolo cuando les convenía, calmándolo cuando ya habían asegurado sus ganancias. Se consolidó así una industria donde los barriles de papel, instrumentos derivados, futuros, opciones, las finanzas, superaban en miles la cantidad de petróleo real disponible. Y con ello se creó una nueva élite. Los financieros del crudo, capaces de transformar eventos geopolíticos en fortunas sin mover un solo barco. Más allá de su función como intermediarios logísticos o financieros, los comerciantes de materias primas se convirtieron en actores políticos capaces de alterar el rumbo de guerras, elecciones y tratados internacionales. Gracias a su control sobre los flujos de energía, minerales y alimentos, actuaban como potencias privadas que podían doblegar gobiernos débiles o influir en decisiones de estados poderosos. Cuando Vitol negoció con los rebeldes libios, no solo vendía combustible, decidía a quién apoyar en un conflicto civil. Cuando Trafigura prestó dinero al gobierno de Angola a cambio de petróleo futuro, no solo cerraba un acuerdo, aseguraba su influencia sobre el presupuesto de un país entero. Este poder informal, sin legitimidad democrática ni control institucional, representó una mutación profunda del orden internacional. Las fronteras entre empresa y Estado se difuminaron y las decisiones que afectaban a millones se tomaban en salas de juntas, no en parlamentos. La diplomacia fue sustituida por contratos y el derecho internacional por cláusulas de arbitraje privado. Estos traficantes de poder operaban con pasaportes múltiples, cuentas cifradas y relaciones cuidadosamente cultivadas. En el siglo XXI, el poder ya no está en las armas. Está en saber quién entrega el próximo cargamento de diésel. Interesantísimo, de gasolina. Entonces, pues esto es un libro que nos acerca mucho a nuestra tesis de que el petróleo es una de las materias primas más importantes del mundo. Es mucho más que el metabolismo de un país, que por supuesto lo es, como lo comentábamos en la sesión anterior, pero es también una carta geoestratégica de altísimo nivel. No caigamos en la trampa de ser ingenuos, en la que pues podemos pensar que el petróleo únicamente representa ganancias económicas para un país. Es una carta de negociación, tiene una altísima relevancia geopolítica, y en este exquisito libro de Javier Blas y Jack Fairchild lo podemos entrever, palpar y comprender. Por eso siempre hemos comentado en este canal que el petróleo, la geopolítica del petróleo y el gas son las principales joyas geoestratégicas de este siglo. Tómenlo en consideración para que no caigamos únicamente en una versión o en una visión economicista de la cuestión de las materias primas. Esto nos va a dar muchísima capacidad de entendimiento sobre lo que está pasando hoy en día, aunado a la crisis que se produjo después de la debacle internacional que provocó el 2008 la quiebra de Lehman Brothers, es decir, la debacle de las finanzas que a final de cuentas son en gran medida responsables del surgimiento de los nuevos populismos en el siglo XXI. Interesantísimo, ¿verdad? Esto nos lleva a otras consideraciones teóricas muy relevantes que en este momento no tendríamos tiempo de explorar. Pero nuestras ideas, y por eso compartimos aquí los libros, están basadas en los argumentos y en las investigaciones de los máximos expertos en los temas. Así que siempre que el tiempo nos dé oportunidad, vamos a seguir compartiendo más referencias bibliográficas para compartir con ustedes y que entre todos sigamos este aprendizaje continuo que es la geopolítica y la filosofía.